Buenas tardes, profesora Marisabel. El presente video es con la intención de responder las tres preguntas acerca de la lectura de Huntington, Choque de Civilizaciones. La primera pregunta nos dice que si cree usted que todavía está vigente la teoría de Huntington, para lo cual hago un breve barrido histórico, que según Huntington nos dice que a partir de la paz de Westfalia, los conflictos de Occidente se dieron entre príncipes y emperadores. Ya posteriormente con la Revolución Francesa, estos conflictos entre príncipes pasaron a ser más bien entre naciones y luego Palmer en 1793 nos dice que ya los conflictos de los reyes se terminan y empiezan los conflictos entre pueblos. Luego de la Revolución Rusa, básicamente ya se da un conflicto entre ideologías, donde vemos cómo el comunismo y el nazismo se enfrentan y también el fascismo y la democracia liberal. Esta democracia liberal también termina siendo enfrentada más adelante con el comunismo y pues termina básicamente en la Guerra Fría, en donde se enfrentan la Unión Soviética y Estados Unidos por el control básicamente del mundo, de la economía y todo lo que conlleva. Luego, durante esta Guerra Fría, también el mundo se divide en tres sectores. No obstante, también se empieza a agrupar los países de acuerdo a su civilización y de acuerdo a su cultura. Como bien sabemos, pues esa civilización consta de pues, una historia, unas costumbres, una religión, diferentes grupos étnicos, diferentes tradiciones, entre otras. De este modo, pues al referente a la pregunta, considero que sí, aún está vigente esta teoría, ya que, por ejemplo, cito el caso de George Floyd, el joven afroamericano que fue asesinado recientemente en Estados Unidos por un policía, en donde vemos cómo todavía se da este choque entre culturas, donde pues por este joven por ser de color de piel negra, pues es abusado en el sentido de autoridad que ejercen sobre él indiscriminadamente y terminan pues por asfixiarlo y bueno, sacando una serie de noticias diciendo que fue por ahora que dicen que por el COVID o que no tuvo la culpa, lo cual pues el video obviamente deja ver la realidad de lo que pasó. Entonces vemos cómo se hace choque de civilización en un micronivel dentro de un propio país. Y digamos a gran escala, pues se podría ver en el conflicto que pasó ya hace unos años, bueno, que aún creo que sigue vigente, entre ISIS y Estados Unidos, en donde pues básicamente vemos que ISIS es las semillas que quedaron de esa invasión que realizó George Bush a Irak, en donde asesinó indiscriminadamente con sus aviones a personas civiles, niños que fueron lo que se volvieron lo que hoy en día ISIS, y que empezó a hacer todos estos atentados terroristas a nivel global, es decir, que esa parte micronivel pasó a ser macronivel, ese choque de civilización, y pues básicamente vemos como Estados Unidos es víctima de su propio invento. Básicamente ahí doy la respuesta a esa pregunta. En la segunda pregunta nos dice que si cree que la globalización aumentó el choque de civilizaciones, a lo que considero que también sí, considero que sí, sí se aumentó este choque, ya que se abrió más la brecha económica, em, en donde digamos los países que no pertenecen a Occidente, ¿sí? Tienen más dificultades para poder obtener su desarrollo sostenible de su nación. Para ello lo vemos, por ejemplo, en la cuestión del lenguaje, como los países que ahora todo el mundo tiene que saber inglés, pues para poder estar dentro de ese círculo económico y social y para poder llegar a ser aceptado. Es decir, que los que no practiquen este idioma, pues quedan por fuera de los beneficios que pudieran a llegar a recibir de acuerdo a Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos como en Colombia cada día pues más ya las personas que hablan inglés son muchas más y es una exigencia como tal de que ya se tenga que aprender el inglés
ya se está impartiendo así también en los colegios. Entonces vemos como la globalización sí se ha aumentado este choque, pues obviamente porque eso ha hecho que también nuestra cultura, en el caso de Colombia, se vea absorbida por otra, en donde ya nosotros solemos utilizar términos ingleses dentro de nuestra lengua y básicamente esto es lo que pasa. La absorción de nuestra cultura, de toda nuestra individualidad, de nuestra tradición, por ejemplo, la ropa que usamos, entonces ya todo tiene que ser Nike o Adidas o si no, pues uno ya no es bien visto. Esto también hace parte de esa globalización, en donde tener un celular iPhone es lo mejor y ya si tienes un celular nacional, que creo que no hay, pues porque la misma globalización ha hecho que no ni siquiera podamos fabricar eso, celulares o computadores, sino tenemos que comprar de afuera. Entonces, esto es lo que ha pasado. ¿Cómo ve a Colombia en este proceso? Esta es la tercera pregunta. ¿Cómo ve a Colombia en este proceso de choque de civilizaciones? Lo veo pues lastimosamente muy mal, pues como ya lo mencionaba anteriormente, absorbido totalmente por una economía occidental, por todo lo que demanda Estados Unidos, pues recientemente como vemos em, han traído sus tropas estadounidenses a ponerlas en la frontera con Venezuela, supuestamente para entrenar a los soldados colombianos en cuestiones de, creo que de narcotráfico y esto. Eh, pero pues en realidad, pues obviamente lo hacen con otro fin, ¿no? Como es el estar ahí cerca de ese conflicto entre Venezuela. Lo mismo vemos también como Estados Unidos se mete, digamos, en la cuestión de los asuntos internos de Venezuela, donde delega a Guaidó como otro presidente interino y bueno, en donde no tiene nada que ver. Entonces, considero que sí, que el choque de civilizaciones está presente y pues que hasta que no aprendamos a ser autónomos, en nuestro caso, Colombia, pues no podremos llegar a tener un buen desarrollo económico en donde pues nuestro país pueda surgir a través de sus propios medios y no de los demás. Gracias, profe. Buena tarde.